hoy. Estuvimos haciendo una previa realmente linda, interesante en el día de ayer. Para nosotros un enorme orgullo tenerlo, Arturo. Antes que se presente, vamos a comentarle un poquito el pergamino de este amigo mexicano que ha tenido la deferencia de charlar con nosotros. Él es conferencista internacional, es master speaker, es psicólogo, es criminólogo. Voy a decir algo, voy a resumir. Tiene diversos estudios y certificaciones. Escuchen, en psicología criminal, tema que nos interesa, detección de mentiras, lenguaje corporal, análisis de personalidad. Hoy en día reconocido como uno de los más importantes motivadores y capacitadores de nuevos speakers a nivel internacional. Arturo, un verdadero honor, placer tenerte aquí. Bienvenido. Muy buenas tardes. No, pues muy buenas tardes. Espero que se esté escuchando correctamente. Tú me dices si no se escucha, pero muy contento de estar aquí con ustedes. Ya sabes, bueno, no lo sabes, pero te lo digo, yo amo tu país de una manera increíble. Ya tuve la oportunidad de estar por allá en 2 ocasiones. Bueno, solo estuve en Buenos Aires, pero créeme que me regresé enamorado de Argentina. Ya hice el compromiso que voy a estar por allá en enero o febrero del próximo año. Te esperamos con placer. Nosotros estamos en la provincia de Córdoba, en realidad en el interior de la provincia de Córdoba, paisajes bellísimos, así que te invitamos seguramente para que cuando estés por Argentina nos hablamos y te venís para Córdoba. Definitivo, voy por unos vinos. Mira, ahí tengo unos vinos de Córdoba, ¿eh? Por acá atrás se ven. Ah, Pues es de mirá, muy bien. los Mendoza, mejores vinos de Mendoza también América. tiene uno. Vinos, Sí, 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 total. definitivo. Muy bien, pues no, Arturo, ¿cómo encantado, estás? encantado de estar ahí con ustedes hablando de Todo Comunica. Está de lujo, les va a encantar, estoy seguro que sí. Bueno, antes de entrar en tema, ¿cómo están llevando el tema COVID-19? Parece que se relajan los controles, se complejizan los picos de contagio. ¿Cómo están allí? Está terrible, la verdad es de que, mira, en la situación mía personal, yo tengo casi 90 días guardado en mi casa. Tuve que interrumpir una gira que tenía precisamente por México y vamos a terminar en Colombia, entonces está interrumpida por ahora. El caso de los contagios sigue subiendo, no hemos llegado a un pico todavía, pero ya México va a empezar a abrir muchos negocios, ya va a empezar a abrir permisos para continuar con la vida y eso a mí se me hace tremendo porque estamos en lo más alto y en lo más peligroso y ya la gente empieza a salir. Aunque realmente la gente en México no hizo mucho caso, la gente en México seguía saliendo. Me imagino que Latinoamérica es un continente en donde somos muy ¿cómo se puede decir? No creemos o no entendemos los riesgos y toda la gente seguía saliendo. Yo salía una vez a la semana a comprar cuestiones de comida, pero veía mucha gente afuera con familia, con hijos, y eso es lo que pasa por acá. Entonces, yo creo que viene o podemos esperar que sigan los contagios y que siga aumentando todo, tristemente. Veía los números, Arturo, de México: 133.000 contagiados, 15.944 fallecidos. Digo, números realmente tremendos. En Argentina tenemos la otra parte, también se libera el control, tenemos mucho menos fallecidos, 772, pero se empiezan a liberar los controles y es un pandemonium, ¿no? Distintos lugares del país también. Sí, y otra cosa, son los números que nos dicen a nosotros. Los números reales probablemente sean más elevados, seguramente que son más elevados. Pero bueno, pues eso es lo que nos tocó, hemos aprendido. Aquí lo importante, yo siempre lo digo en mis transmisiones, tienes que salir evolucionado de esta pandemia, tienes que salir siendo una mejor persona, tienes que salir con más habilidades, si no, entonces no sirvió de nada el encierro. Y yo creo que yo lo estoy practicando, yo estoy aprendiendo cosas, estoy haciendo muchas cosas. A veces pienso que tengo más trabajo ahora que antes, entonces creo que vamos bien. Ya espero que todo termine para que todo regrese a la nueva normalidad, pero esperemos que pase pronto. Está muy bien, está muy bien. Arturo, uno de tus cursos, aparte sos especialista en el tema, estuviste hablando de psicología criminal. Nuestro programa, que es Sujetos de Derecho, nosotros, digamos, a partir de esta concepción del derecho que tiene que ver con que todos tenemos derechos y obligaciones también, realizamos el análisis de este tipo de conductas y de situaciones. Me gustaría un primer enfoque en función a referenciar de qué hablamos cuando hablamos de psicología criminal. Totalmente, hablamos de por qué el sujeto delinque. Espero que tengamos los mismos términos en México y en Argentina. Si alguno no lo entiendes, me lo comentas. No, La aclaramos, psicología, ok, ok. sí, claro. La psicología criminal
tiene como objeto el estudio de por qué el sujeto delinque, qué es lo que lo lleva a cometer el delito, cuáles son las causas naturales, cuáles son las causas circunstanciales. Y también algo más que también debe de estudiar la psicología criminal en conjunto con la criminología es las razones de cómo, más bien los motivos de por qué lo está haciendo y cómo podemos evitar que pase. Obviamente también el psicólogo criminal estudia la rehabilitación del sujeto cuando ya está detenido, obviamente cumpliendo una sentencia. A mí me encanta una frase que no recuerdo si es de César Lombroso, que es el padre de la criminología, un italiano, que dice, siempre será mejor prevenir que corregir. Siempre las medidas de prevención son más importantes que las penas mismas. Entonces, todo esto lo estudia la psicología criminal. Es bien, bien interesante. Bien. ¿Cuál es la psicología del delincuente? ¿Cómo piensa un delincuente? Hay diferentes formas de ver las cosas, yo creo, porque hay diferentes tipos de delincuentes. Tenemos el delincuente ocasional o circunstancial. Tal vez a ti te agarraron robándote unas manzanas porque no tenías dinero para comprarlas. No es un delincuente como tal, simplemente las circunstancias lo llevaron a delinquir. Y tenemos a un psicópata, ahí sí, por ejemplo, el caso de Ted Bundy, no sé si conoces el caso de Ted Bundy en Estados Unidos, que es un Cuéntamelo. psicópata o fue un psicópata donde ya tenemos que estudiar muy a fondo su psicología. Entonces, es muy difícil realmente catalogarlos. Yo siempre he sido de la idea de hay que hacer el análisis del individuo, no de un grupo en general. Entonces, cada persona tiene motivos distintos para delinquir. Siempre se puede corregir, pregunta. Ejemplo, un violador. Corregir a un violador, yo pienso que todo mundo podemos corregirnos. Sin embargo, cuando una persona tiene ya un trastorno o una desviación, en este caso que sería la atracción por tener una relación sexual obligada, como lo es la violación en este caso, yo creo que está tratando de satisfacer ciertas cosas que tiene adentro, ciertos vacíos, cierta inseguridad, porque el violador lo hace porque no es capaz de seducir a una mujer como lo haría cualquier otra persona. Entonces, cuando tienes ese tipo de vacíos, eso es lo que el psicólogo tiene que atacar, esos vacíos. Los podrá más o menos trabajar, pero yo pienso que rehabilitar a un violador se me hace algo muy, muy difícil. Es como también a un pederasta. Puedes meter mucha psicología en el caso de un pederasta, pero realmente confiar que ya está totalmente libre para poder andar en el mundo, yo la pensaría más de 2 veces. Claro, claro. Arturo, ¿cómo hacemos para, vos tenés tips realmente interesantes para la detección de mentiras? Porque me parece que es parte de la construcción de lo que nos puede pasar y cómo prevenir distintos tipos de situaciones. Y también es cierto que hay distintos grados de mentira, digo, pero ¿hay algunos tips específicos de la personalidad de con quien estamos para darnos cuenta? Hay muchísimos. Uy, bueno, no estoy seguro si tú y yo nos contactamos por TikTok o por Instagram, pero Por hay Instagram. muchos videos por Insta. Tengo muchos videos, sobre todo en TikTok allá, sobre detección de mentiras. Muchos, muchísimos. Y mucha gente me sigue de Argentina, precisamente. El tema que yo siempre menciono con detección de mentiras, con lenguaje corporal, es nunca podemos asegurar las cosas, solamente son indicios. Tú sabes que incluso el polígrafo, que es el detector de mentiras, no puede ser tomado al 100% como una prueba de veracidad. Simplemente son indicios de que la persona pueda estar mintiendo. Entonces, todo lo que tiene que ver con lenguaje corporal en detección de mentiras son indicios. Nos dice la PNL, la programación neurolingüística. Si la persona que está hablando voltea hacia la izquierda y arriba, está recordando. Pero si voltea hacia la derecha, está construyendo, probablemente mienta. Así lo tenemos que tomar. Probablemente mienta. No necesariamente significa que si voltea a la derecha te vaya a mentir. Hay otros tips, por ejemplo, cuando se rascan la nariz al hablar, se dice que está nervioso y que probablemente te esté mintiendo. Si al momento de hablar se tapa mucho la boca, dicen es que psicológicamente él no quiere mentir, entonces trata de bloquear esa mentira, por eso se tapa la boca. Hay tantas y tantas cosas que podemos decir, pero todos son simple y sencillamente indicios. Obviamente el lenguaje corporal, cuando tú no quieres estar en una charla, lo que haces es esto, mira, esto. En el curso que tengo yo de psicología criminal, hago un análisis de Michael Jackson cuando lo entrevistaron en referencia a un caso de un niño de los que él supuestamente había abusado sexualmente. Entonces, él está sentado como me ves ahorita. Cuando le dicen, tenemos el testimonio del muchacho él se hace para atrás, inmediatamente se encoge.
es como buscar un refugio en él mismo, ¿no? Entonces, todas estas son cuestiones de sintomatología del mentiroso, pero sin embargo, no podemos jamás asegurar que esté mintiendo. Claro. Hay técnicas de interrogatorio, son muchas. ¿Cuáles son las más usuales, las más habituales? Bueno, mira, tanto como yo pienso que según el caso es la que vas a aplicar. Hay muchas técnicas, tú lo has dicho, y dependiendo de qué tanto esté colaborando el sospechoso, qué tanto ya esté siendo culpado o no. Hay varias técnicas, pero dependiendo del caso es la que vas a aplicar. Por ejemplo, yo menciono en mi curso, hay una que se llama fuego rápido, que se usa mucho en los juicios orales y la usa mucho la policía cuando está interrogando, que es hacer una serie de preguntas muy rápidas, prácticamente no le dan tiempo de contestar. Cuando empieza a responder ya le estás haciendo otra pregunta y así se va. Esa es la técnica fuego rápido. ¿Qué es lo que busca esta técnica? Busca que la persona caiga en nervios, en ansiedad y se pueda, acá en México decimos, se atropella solo, empieza a perder el control de sus mentiras y es cuando lo puedes capturar. Hay otra técnica que es la del silencio, bien sencilla, es cuando tú llegas con un folder amarillo como en las películas, lo pones en el escritorio, lo abres despacito y tienes muchos papeles, aunque estén en blanco, pero tienes que tener mucho papel, los empiezas a ver y sonríes viéndolo y luego volteas a ver a la persona, sonríes y sigues viendo. Eso se llama método de silencio y depresión psicológica. ¿Qué es lo que se logra? Que la persona empiece a ponerse ansioso pensando que tú ya tienes todo un estudio de él. Entonces, al momento de empezar a responder, él va a estar tan nervioso que puede soltar la información que tú necesitas. Entonces, yo siento que es dependiendo de la persona y la situación por la que esté siendo interrogado, ¿no? Arturo, ¿a qué haces referencia cuando mencionas microexpresiones? Las microexpresiones es todo lo que es el lenguaje corporal del rostro que salen en automático sin que tú lo puedas controlar, ¿verdad? A mí de repente me dan una noticia mala y mi expresión va a ser abrir los ojos, levantar las cejas, la boca se abre un poco. Cuando tú estás preparado para pelear, ¿qué es lo que hacemos normalmente? Pones un pie atrás de otro, como haciendo una fuerza, una palanca en los pies, tus puños suelen cerrarse y tratas también como que de abrir un poco la boca porque estás preparado para pelear. Cuando tú estás en un interrogatorio, por ejemplo, tu cuerpo siempre está enfocado hacia una puerta. Cuando tú no estás a gusto y quiere decir que a lo mejor tú eres el culpable, porque estás tan incómodo que tu cuerpo automáticamente se enfoca hacia una puerta, ¿ok? Es una postura de huida. Ahora, lo de las microexpresiones generalmente suceden de una forma muy rápida y suelen durar segundos. Cuando alguien te hace reír, fíjate, la diferencia entre una sonrisa real y una sonrisa falsa. La sonrisa falsa es puros labios, nada más. La sonrisa real es esto, y arrugas, se levantan las mejillas, se arruga aquí al lado de los ojos y sonríes. Esas son las microexpresiones. La de susto, ya sabes, abrir los ojos, la de alegría, pues ya dijimos, la de preocupación es igual, tus cejas se hacen un arco en forma de triángulo acá arriba. Entonces, eso es microexpresión, son el lenguaje no verbal que proyectas por medio del rostro. ¿Cómo armás la construcción de los cursos? ¿Hay demanda de tus alumnos? ¿Vos tenés medianamente armado un circuito de trabajo? ¿Lo armás con las consultas que ellos te van realizando? Fíjate que fue una construcción de muchas cosas. Yo este curso de psicología criminal lo hice hace más de 10 años, pero le he ido metiendo más cosas conforme yo también he ido aprendiendo, porque yo tengo diversos cursos. Este es el único que tiene que ver con derecho, con psicología criminal. Mis cursos son generalmente de otras cuestiones de motivación. Entonces, este a mí me encanta porque es de los que más he disfrutado aprendiéndolo y de lo que más he disfrutado al momento de compartirlo. Yo lo aprendí desde la carrera de criminología, metí muchas cosas de ello, criminalística, yo hice unos diplomados ahí en balística forense, en lenguaje corporal, en psicología criminal. Después fui aprendiendo más sobre el lenguaje corporal y detección de mentiras y lo fui enriqueciendo. Entonces yo lo fui armando no en base a las necesidades del posible cliente, sino en base a las mías, que es lo que yo pensaba que sería complemento para ese curso. Entonces, así es como lo he ido alimentando. La gente le ha encantado. Realmente, yo le llamo curso básico y me dicen,
es que de básico no tiene nada, está muy completo, aprendes muchísimas cosas. Y luego también hay gente que ya sabes, hay haters en todos lados que me dicen, le falta más detalle. Pues sí, o sea, es que es tan vasto este tema de la criminología, de la psicología criminal, que es imposible meter todo. Pero créeme que como curso básico, que yo le llamo, está bastante completo, muy, muy bueno. Preguntas, dice, en un juicio, ¿cómo se puede detectar a un posible culpable por el lenguaje corporal? Hay maneras, como te digo, una de las más básicas es la postura de huida. Claro. No me alcanzo a ver ahí, pero bueno. Si yo estoy sentado alineado a ti, hacia las personas con las que estoy hablando, y estoy en una postura cómoda, si mi lenguaje corporal hace que yo haga esto hacia adelante, quiere decir que hay un interés. Estoy realmente interesado y poniendo atención. ¿Tú recuerdas a los jóvenes en las escuelas cuando los están regañando? ¿Qué hacen? Se hacen hacia atrás, eso, y a veces cruzan los brazos, que es no quiero saber nada. O la postura que te decía yo de huida, siempre buscando la pared. A veces con los puros pies, los pies son los que están buscando la pared. Entonces es hay gente muy inteligente para controlar su lenguaje corporal. Cuando haces esto, mira mi boca. Todo lo que es labios apretados te habla de una especie de ira contenida. Habla de que no quiero mentir. Otras veces no quieres ver la realidad, entonces estás hablando y te tallas mucho los ojos. ¿Por qué? Porque no quieres ver la realidad. O no quieres oír, entonces empiezas a hacer esto con la oreja. Todos esos son pequeñas expresiones que dicen, puede ser que nos esté mintiendo, definitivamente. Entonces, en el caso de Ted Bundy, por ejemplo, que es un caso muy, muy peculiar, él sonríe mucho porque él quiere caerle bien al juzgado, quiere caerle bien a las personas que lo están entrevistando. Él sonríe todo el tiempo, pero en el 90% sus sonrisas son falsas y ve mucho hacia adentro, ve mucho para abajo. Cuando tú volteas mucho hacia abajo a la hora de responder, está hablando de una introspección, o sea, te da sentimiento de culpabilidad o te da vergüenza tu mentira, entonces te haces hacia abajo. Como a los niños, cuando tú regañas a un niño, tú quebraste el florero y te dicen, no, no, yo no fui, hacen esto. Entonces, es bien chistoso que a pesar de que no lo podemos asegurar, vieras lo exactos que son los indicios de detección de mentiras. Son muy exactos. No se pueden asegurar, pero son increíblemente exactos. Entonces, todo lo que tiene que ver con sonrisas, con la mirada hacia dónde se va y obviamente también las palabras. Yo menciono mucho que uno de los mecanismos que tiene la persona culpable es te regresa la pregunta. Si tú me preguntas, oye, tú tienes una pistola en tu casa, y la respuesta podría ser, yo nunca he comprado una pistola. O sea, no te estoy respondiendo ni sí ni no, estoy justificando, ¿verdad? Yo nunca la he comprado. O me dices, oye, es que vieron que estaba tu carro afuera de la casa en el momento del crimen. Y tú dices, bueno, sí fui, pero no entré. ¿Me explico? Entonces, en base a todas las respuestas que te dan, puedes aprender a leer entre líneas lo que está diciendo. Y yo pienso que no es tan difícil entender cuando alguien es culpable. No es tan difícil. Lo difícil es comprobarlo para poderle dar una sentencia. Claro. Pregunta, ¿los abogados por intermedio de la vestimenta pueden ayudar a un acusado? ¿Ayudar? ¿A qué te refieres con ayudar? Sí, pero, o sea, bueno, a lo que yo entiendo con tu pregunta es que si su vestimenta puede mostrar alguna culpabilidad, ¿a eso te refieres? Sí, pregunta Bueno, finalmente, de última, después le decimos que nos vuelva una consulta. puede ser, pero no necesariamente. Para empezar, muchas veces ya están vestidos con la ropa de los reclusorios, pero bueno, suponiendo que no es así. Mira, esto que hago yo mucho, no sé si lo has visto en mis videos, que yo hago la manga hacia abajo en un saco, siempre. Cuando tú usas las manos así, habla mucho de confianza, de que estás bien contigo mismo, tienes confianza y estás listo para la acción. Cuando una persona es culpable, suele tener las mangas hasta acá e incluso suele esconder mucho las manos, ya sea que haga esto o que las esconda atrás del cuerpo. ¿Por qué? Porque de los principales puntos donde una persona suda cuando está nervioso es, ya sabes, es la frente, las axilas y las manos. Entonces, para no mostrar el nerviosismo y el sudor, lo que hacemos es las escondemos. Las escondemos. Y una persona que es inocente suele tenerlas mucho más a la vista, casi siempre con las palmas hacia adelante. En cuestión del vestuario, no lo creo. Digo, yo puedo analizar mucho las cuestiones del vestuario, pero
no le vería gran diferencia si está siendo interrogado con cierta ropa o con otra, no lo creo. Ahí está la corrección, dice si la vestimenta puede ayudar a una imagen de culpable o inocente. Sí, no, no necesariamente, no necesariamente. Ujú. De hecho, no sé en tu Arturo, país, pero acá las personas que más delinquen a veces andan de traje y corbata, ¿no? sí, 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 totalmente, totalmente. Este estudio de análisis de la personalidad, ¿en qué te basás? ¿Cómo profundizás este tema que es tan impresionante y de nunca acabar? Análisis de la personalidad habla mucho más de psicología que de psicología criminal. Realmente habla más de psicología. Aquí se trata más que nada de todo lo que la persona representa. Tú y yo sabemos que una persona está comunicando cosas desde el momento en que se para en un lugar, aunque no hable. Ya estamos aventando señales, ya estamos realmente comunicando cosas. Todo esto es lo que se tiene que analizar. Cómo camina, cómo se sienta, cómo habla, cómo sonríe, cómo observa. Todo esto son rasgos de personalidad que te van a decir muchas cosas del sujeto en el que estás investigando. Entonces, análisis de la personalidad habla de todo eso, de lo que tú eres aún sin hablar. Vaya, todos sabemos que todas las personas tenemos personalidad, obviamente, buena o mala, o simple y sencillamente distinta. Entonces, la psicología lo que hace es estudiar los rasgos para poder hacer una especie de perfil psicológico, un perfil psicológico más o menos. ¿Qué te llevó, te saco un poquito del tema y me voy a hablar de cuestiones personales tuyas que tienen que ver con esto de qué te fue llevando a hacer lo que sos hoy? Digo, fue una construcción social, se dio por casualidad, siempre lo pensaste. Sucede que desde niño me gustaban los asuntos policíacos. Así pasaba. Las películas policíacas me gustaba todo lo que era investigación. Después acá en México hubo alguna película, no recuerdo el nombre, que hablaba de detectives. Y para mí, a mí me apasionaba el tema de los detectives. Yo decía, yo quería ser investigador. Entonces yo me fui a Estados Unidos, estudié allá inglés y cuando regresé yo dije, quiero estudiar criminología. Entonces yo entro a estudiar criminología. Ya después digo, ¿sabes qué? Me encanta la psicología y me empecé a dedicar, bueno, estudié psicología después y el tema es que me empecé a dedicar más a la psicología y todo lo que tenía que ver con criminología, yo lo estudiaba. Yo nunca trabajé en algo que tenga que ver con criminología. Yo lo estudiaba, me preparaba, hacía diplomados, todo esto, pero mi carrera y lo que yo estuve ejerciendo muchos años fue de psicología. Siempre me gustó lo que es el estudio de la mente, el estudio del comportamiento humano, que me sigue apasionando porque sigue siendo interesantísimo y siempre hay algo que aprender. Entonces fue más que nada eso, siento que es la vocación de aprender todo lo que tiene que ver con la conducta del ser humano. Ah, bueno. Hay pregunta, ¿qué opinas de la serie Lie to Me? ¿Perdón? Lie to me. ¿Qué opinas de la serie? Sí. Mira, te voy a decir algo que no sé si me lo vas a creer o no. Nunca la he visto. Nunca la he Ah, mira. visto. Y siempre que hago transmisiones en vivo hablando de estos temas, la gente me dice, oye, ¿qué opinas de Lie to Me? No sé, nunca la he visto, te lo prometo, no. Yo veía una que se llamaba Mentes Criminales y también habla mucho de interpretación, pero es más, ellos analizan el caso, ellos no hablan tanto de detección de mentiras, pero debe ser buena, Lie to Me, porque ya estuve buscando, desde que me empezaron a preguntar, estuve buscando y vi varias cosas que dije, oye, está interesante, está buena. Obviamente con un sentido de Hollywood, de hacer todo exagerado, pero los indicios y la forma de pensar del protagonista está interesante, es buena. Arturo, ¿tuviste participación directa en algún caso complejo que haya requerido la justicia? Sí, pero cuando yo hacía prácticas, acá en México les llaman prácticas como un servicio social cuando yo estudiaba la carrera. A mí me asignaron al caso de un policía federal de caminos, que es la persona que está en las carreteras. Entonces, bueno, yo no hacía realmente nada, yo solo observaba y aprendía, pero me tocó ir a ver accidentes, me tocó ir a ver asesinatos donde teníamos que recoger cuerpos. En una ocasión me tocó recoger una cabeza. Eso fue horrible allá en el norte de México. Y aparte yo tenía 19 años, estaba joven. Entonces fue impactante, pero aprendí más o menos cómo piensa el policía. Él fue el que me enseñó mucho de cómo piensa el delincuente. Entonces Claro. unas cosas las aprendía yo en la teoría y otras las aprendí en la práctica. Pero en un Eh, caso, así como tú me lo mencionas, en un caso no, yo no participé en ningún caso así. ¿Tus alumnos tienen que ver con personal de seguridad, con policías o con personas comunes de la calle?
Sabes que las personas que se meten a mi curso generalmente son psicólogos. Son personas que les interesa aprender, pero me han tocado algunos abogados, me han tocado algunos peritos. Allá también se conocen como peritos, ¿sí, verdad? Los Sí, encargados sí, del sí, peritaje, la investigación. Ok, me han tocado de ellos y curiosamente me han tocado personas con perfiles que no tienen nada que ver. Me han tocado ingenieros, arquitectos que les interesa el tema, amas de casa que han querido aprender para ver si el marido las engaña, cosas así. Entonces, tengo un abanico amplio de perfiles, no necesariamente entran abogados o psicólogos, entra de todo. Y hay anécdotas, me parece que un montón, pero ¿hay alguna interesante de esos cursos de detección, de personalidad, de estudios y demás Sí, que hayas quedado así bueno, con un lindo recuerdo? lo más interesante que recuerdo es que hace como un año tuve que cancelar un evento, no voy a decir en qué ciudad, acá en México, ya estaba vendido, pero me empezaron a pedir informes personas que eran, no sé cómo les llaman allá, sicarios de algún cártel. Sí, sí. Entonces empezaron a pedir informes y querían ir y decía, somos 15, yo te pago lo que sea y todo. Y ya sabían en qué hotel iba a estar, ya sabían todo, entonces dije, no, lo corté y lo cancelé. Y esa parte es triste porque en mi país abunda toda esa vida, ¿no? Entonces, cuando yo hacía eventos públicos sobre ese tema de psicología criminal, mucha gente acude y nos damos cuenta que son delincuentes. Entonces, yo lo que hice es interrumpir los eventos presenciales de psicología criminal y lo hice en línea y es lo que estoy vendiendo ahora, curso en línea. Pero ya presencial ya mejor hago otras cosas. Presencial ya no lo hago ese. Está bien. Eh, ¿Tenés una mirada de la justicia en tu país? ¿Una mirada cómo? Una mirada de la justicia en tu país. ¿Tenés vos en forma personal una mirada de la justicia en tu país? Una opinión personal de la justicia. Sí. Mira, tenemos uno de los sistemas de justicia más interesantes que hay. Tenemos en México una de las mejores constituciones de leyes que podemos tener acá. Es increíble. El problema es que no se ejecutan. Hay mucha impunidad, tú conoces, yo creo que en tu país también, mucha impunidad y mucha corrupción. Entonces, el sistema de justicia es para los que tienen un poder, porque si tú desvías fondos, si tú no pagas impuestos, pero tú eres muy rico, seguramente vas a arreglar algo y no pasa nada. Pero si tú te robas una manzana en una tienda, vas a estar en la cárcel 5 años. Entonces, es igual que en toda Latinoamérica. Tenemos ¿cómo se puede decir? Un sistema corrupto y eso no lo podemos negar. Es un hecho que así es y es muy triste porque hay mucha gente inocente guardada en la cárcel, hay gente culpable que anda en la calle, hay sentencias exageradas, hay algunas que son ridículas. Entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? No, es triste esa parte. ¿Qué pasa? Hablamos de que había un 70% de presos con prisión preventiva, ¿no? Sin la pena impuesta, en cárceles, ¿no? Detenidos. Entonces, digo, se habla de una justicia desigual. Pregunta de Instagram, están preguntando, dice, ¿cómo puedes implementar lo que tú sabes de forma positiva en la vida cotidiana sin obsesionarte en forma negativa? No, yo creo que cuando tú aprendes tanto del lenguaje corporal y de detección de mentiras, a mí me pregunta la gente, me dicen, o sea que todo el tiempo estás analizando. No, qué flojera, imagínate, sería muy cansado y además yo cobro por hacerlo. Entonces, tú imagínate estar con mis hijos, con mi esposa. ¿Ya hiciste la tarea? Sí, no es cierto porque volteaste a la derecha. No, 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 Claro, no. claro, Sería claro. tremendo. Pero sabes que sirve mucho para que no te mientan, más que nada, para que la gente no te mienta tan fácil. Es bueno conocer de todo esto porque sí te prepara, sí te prepara. Lo que sí, obviamente no es nada bueno es obsesionarse con ello. Si tú no vives de esto, obsesionarte no te va a dejar nada, nada bueno. Eso te iba a preguntar, ¿no? Porque imagino tus amigos con una cierta defensa hablar de una manera específica con vos, porque digo, los limitás en cuanto al estudio de la personalidad, pero digo, bueno, sería imposible vivir también así. No, y pierdes amistades porque te das cuenta cuando te están mintiendo y tú dices, cabrón, no necesito que me mientas, estamos platicando, tomando una cerveza, ¿por qué me echas esa mentira tan tonta? Pero la gente así es. Entonces, tenemos que también soltar un poquito eso porque si estás analizando todo el tiempo, tú mismo también te vas a sentir mal, te vas a cansar. Entonces, tienes que fluir. El conocimiento lo aplicas cuando lo tienes que aplicar. En el demás tiempo simplemente fluyes como cualquier persona.
Bien, ahí siguen opinando. Dice, deberías dar cursos de detección de mentiras en las escuelas para cuando seamos grandes, detectar fácilmente a los políticos, manipuladores y mentirosos. Digo, políticos y personajes que tenemos cotidianamente al lado nuestro también, ¿no? Claro, totalmente. Hay cosas que las escuelas deberían de enseñar. Una es oratoria, otra es valores, pero valores muy enfocados. Otra sería algo así como de lenguaje corporal. Entonces, por supuesto que se debería. En una ocasión sí me contrató alguna escuela de leyes acá en México, de derecho, para dar este curso. Ahí sí. Pero no es muy común. Las escuelas no quieren dar este tipo de información cuando se les va a cobrar. Si es gratuita, por supuesto. Entonces, no me pasa muy seguido, pero sí debería de suceder. Todos tendríamos que tener la oportunidad de conocer de estos temas porque son bien interesantes y lo aplicas en toda tu vida. No necesariamente tienes que ser abogado o psicólogo. Lo aplicas, cualquier persona lo puede aplicar. Arturo, hay un dato muy interesante que te veía respecto, vos mencionabas la responsabilidad de nuestros actos, no culpar a terceros. Qué importante, porque eso en la vida cotidiana, y me meto en el tema también de los crímenes, digo, de situaciones complejas, cotidianamente estamos responsabilizando a terceros y no asumiendo nuestra responsabilidad. Totalmente. De hecho, ese es el video que subí ayer, si no me equivoco. Sí. Aquí en todos lados se da la gente que dice, yo no he logrado mis sueños porque el gobierno no nos deja avanzar. No he logrado mis sueños porque soy pobre y no puedo. Entonces, estamos culpando siempre a terceras personas, al gobierno, a la iglesia, a la sociedad, a las escuelas, a los vecinos. Estamos culpando a todos de la falta de sueños que estamos nosotros teniendo. Entonces, tenemos que tomar la responsabilidad de nuestras manos. Yo pude haber nacido pobre, sin dinero, pero no quiere decir que tenga que morir pobre. Hay una frase que yo se la escuché a Carlos Muñoz que dice, nacer pobre no es tu culpa, morir pobre sí lo es. Es verdad que algunas personas tienen más oportunidades que otras, pero para una persona que se quiere superar y que quiere cumplir sus metas, el dinero no es un problema. Busca la manera de hacerlo. Entonces, tenemos que dejar de culpar. No te va a ayudar nunca. No te va a ayudar jamás. Tenemos un problemita de señal, Arturo. Te estamos Aquí estamos todos. escuchando relativamente bien. Ahí está, ahí volvió la imagen. Ahí está, Bien, les perfecto. decía, no podemos culpar al gobierno porque él nunca nos va a ayudar. El gobierno no es un aliado del emprendedor, nunca, jamás. Entonces, debemos de dejar de culparlo y adquirir la responsabilidad. No podemos culpar a tu religión, a tu iglesia, porque es nuestra responsabilidad. Incluso no podemos culpar a los maestros de que si el niño no tiene valores, los valores se dan en casa. En todos los aspectos de la vida tenemos que ver hacia adentro. ¿Quieres encontrar un culpable? Hay que encontrar un espejo y ahí lo vas a ver. Entonces, es una responsabilidad personal. ¿Quieres crecer? Tienes todo al alcance, no necesitas dinero, tienes todo al alcance y según cómo te muevas, como sepas tú moverte en el mundo, una persona sin un solo peso puede hacer grandes cosas. Todo depende de la actitud con la que quieres vivir. Arturo, pensaba en una frase también que mencionabas que valórate, motívate aquí y ahora. ¿Hay condiciones sociales que determinan que en algunos países haya más tendencia a ciertos y determinados crímenes que en otros? ¿El contexto social en cuánto delimita el accionar de un sujeto? Yo creo que sí, en cada país tiene que ser distinto. Te voy a decir por qué. Tenemos un país como Guatemala, como Honduras, como El Salvador y que la Mara Salvatrucha y todo este tipo de delincuentes que ya están en México y en México hay muchos delincuentes que son los de los cárteles de la droga. Pero todo eso no existe en Estados Unidos. Allá existe el psicópata, un niño de 15 años o de 10 años que agarra la pistola a su papá y va y mata a gente en la escuela. Y tenemos en Europa otro tipo de crímenes. Entonces sí tiene que ver el país, tiene que ver las costumbres, la cultura, tienen que ver las carencias, porque en países muy pobres va a haber mucho delincuente que te puede matar por robarte, bueno, $5, porque no sé cuánto, no recuerdo la moneda del tipo de cambio en Argentina, pero que va a robar en un supermercado. En un supermercado va a robar para llevarle comida a su gente y es capaz de matar. Entonces, según la cultura y la situación económica de cada país, es de donde se va a delimitar qué tipo de crímenes va a haber. Tú háblame de Suiza, por ejemplo, Suiza, Inglaterra. El narcotráfico allá no es como tal. Hay mucha droga, claro, pero allá o es legal
o se maneja de otras maneras, pero allá no hay asesinatos como lo que hay en Sudamérica o en Centroamérica o incluso acá en México. Entonces depende mucho la cultura y las carencias de cada país. Bien, me quedaba enganchado con el tema de las técnicas de interrogatorio. Qué interesante capacitar a la justicia respecto a este tema en función a que muchas veces se reclaman que algunos fallos no son como lo espera la gente o por ahí, digo, terminan siendo de alguna manera engañados los actores de la justicia respecto a, a declaraciones bien asesoradas o mal asesoradas por algunos abogados respecto a decir una cuestión relativamente, digamos, poco creíble respecto a una declaración. Y en esto focalizar, ¿no? Las técnicas de interrogatorio, qué necesario, qué elemento necesario para la justicia, indispensable. Necesitamos conocer mucho del lenguaje corporal del entrevistado o del interrogado. Como técnicas hay muchas, pero tienes que aprender a leer lo que te está diciendo la persona que estás interrogando. Hay posturas de la persona que es verosímil, se llama en México, que es el inocente, como las manos siempre tranquilas, siempre puestas, ya dijimos la postura hacia adelante, sonríe más natural. Una persona que no debe nada, que es inocente, va a estar dispuesto a responder lo que sea. Una persona inocente le va a gustar la idea de que tú apuntes y vayas registrando sus respuestas. Le va a dar gusto que tú las registres. Pero una persona culpable, al momento en que tú empiezas a anotar sus respuestas, se va a poner más nervioso, porque sabe que no va a ser capaz de repetir la misma historia en una segunda fase. Entonces, todo esto, yo lo que creo es que el que va a interrogar tiene que tener una preparación sobre todos estos momentos que va a tener. No cualquier pregunta, no se trata de tener un cuestionario, irlo a preguntarle a la persona y ya. Hay que conocer todas las posibles respuestas y todo lo que es su lenguaje corporal. Necesita mucha capacitación, mucha capacitación. Pienso en las series que en este tiempo de pandemia hemos empezado a ver por plataformas de manera más masiva. ¿Has tenido consultas de actores, actrices respecto a la participación en series que tengan que ver con crímenes? Fíjate que no, pero debe ser muy interesante capacitar a alguien. Acá veíamos una serie que es la del Señor de los Cielos, tal vez la conozcas o la hayas oído, no lo sé. Sí, sí, Es, la vimos, sí. bueno, yo conozco un par de actores de esa serie y en una ocasión, pero fuera de esto, o sea, estábamos en una reunión social y sí me preguntó varias cosas uno de ellos. Me preguntó varias cosas de cómo lo debería de hacer, pero no, nunca me han contratado para capacitar al actor. Debe ser bastante interesante porque el espectador tiene que ver en su rostro lo que nosotros estamos enseñando aquí. Tiene que ver en su rostro que verdaderamente es un psicópata o es un asesino o es un delincuente. Y a veces ponen actores que no saben actuar esas emociones. Tratan de hacerse los malos, pero no les queda porque no se están metiendo en el papel, porque no conocen del lenguaje corporal. Debe ser bien interesante eso, ¿eh? Yo estoy seguro que en Estados Unidos, en Hollywood, debe haber personas capacitando a esos personajes. Debe haberlo forzosamente. Hay muchas series que están vinculadas a eso, bueno, a mí me gustan, por eso las veo mucho y creo y coincido contigo respecto a la mala interpretación de varios, ¿no? Entonces digo una pena. Arturo, de la psicología y de la criminología, ¿qué aspectos más te impactaron, te llamaron la atención para abrazar tu vida con esas profesiones? Ay, tal vez que aprendo a conocer a las personas un poquito, pero a veces uno se cree experto en conocer a las personas, en analizarlas y cuando tienes una relación cercana con alguien, después te das cuenta que te equivocabas y que entregaste tu confianza a quien no debías. Todo eso pasa, es normal. El tener conocimientos de algo no quiere decir que los puedas Claro. controlar como tal. Pero sí, es algo que yo disfruto mucho de mi profesión, el poder conocer a la gente, pero ¿sabes qué es lo que más disfruto? La capacidad de conexión que me ha dado. He aprendido a conectar muy rápidamente con las personas y eso, además de que lo uso a mi favor, me sirve para conectar, para hacer mejor amistad, para vender incluso. Para todo esto me sirve mucho la capacidad de conexión y eso lo aprendí gracias a la carrera y a la experiencia de estar analizando a las personas y de estar conviviendo con ellas. Pero se llama manipulación Claro. positiva. Yo me puedo considerar un manipulador, pero manipulador positivo, porque sé cómo llegarle a las personas, sé por dónde llevarlas para obtener lo que yo quiero, pero de una manera positiva, no quiero que se malinterprete. Es una buena manipulación.
Yo te pido, antes de despedirte, estamos promediando 45 minutos promedio de charla, Wow. agradecerte enormemente. Algunos tips que tengan que ver con aquellos que nos están mirando para que puedan mejorar y profundizar relaciones. ¿Por dónde tienen que empezar? ¿Qué aspecto mejorar? Yo siempre digo, una sonrisa nunca queda mal. Siempre, entre más sonríes, más conectas con las personas. La mirada tiene que estar a los ojos de la gente. El cuerpo tiene que estar alineado hacia la persona con quien estés hablando. Porque tú imagínate que yo estoy así y te Claro. estoy respondiendo, esto no conecta contigo. Para poder conectar yo tengo que estar alineado hacia ti. Las manos también. Ahora, en estos momentos de COVID, pues es difícil, pero el contacto físico tiene mucho que ver, aunque sea el tocar el hombro, cosas así. La manera de saludar, yo decía también, para saludar hay que saludar de manera vertical, que significa que somos iguales las dos personas, porque cuando tú pones la mano arriba, significa que quieres sentir poder sobre la otra persona. Si la pones hacia abajo, estás siendo sumiso hacia la otra persona. Entonces, siempre que sonríes, que saludas correctamente, siempre que estás alineado a la persona, que te inclinas un poco hacia adelante, cuando están hablando, pues con tu cabeza estar asintiendo, haciendo este movimiento, todo eso hace que conectes muchísimo mejor con ella. Porque hay veces que nosotros mismos nos bloqueamos cuando ponemos las posturas de bloqueo, de estar cerrados y todo esto. Ahora, hay algo que en neurolingüística se llama imitar canales. Cuando tú me estás hablando en un tono de voz, a una velocidad determinada, con un volumen determinado, y yo estoy hablando más fuerte, estoy hablando más rápido, no nos vamos a entender. Necesitamos imitar el canal. Entonces yo trato de imitar tu canal, empezamos a hablar igual, sin darnos cuenta empezamos a respirar de la misma manera. Y si tú cruzas una pierna, yo cruzo una pierna y empezamos a tener un mismo canal. De esa manera vamos a fluir bastante fácil. Después de que ya lo lograron, lo puedes llevar a tu canal. Cuando ya están iguales, ahora tú puedes empezar a hablar más rápido y la persona automáticamente va a empezar a hablar más rápido. Entonces, es conocer mucho de estos temas, pero el mejorar tus relaciones sociales depende de esto, de la psicología, de la neurolingüística. Hay que practicar, hay que estudiar, hay que conocer. Y ahorita hay mucha información gratuita en el aire. Tú te metes a tutoriales de YouTube y no te los acabas. Hay muchísima información ahí. Entonces yo invito a la gente a que los que les interese aprender, bueno, primeramente, síganos. Y segundo, hay muchísima información en el aire. Hay que saberla buscar y nos funciona muy bien. Están entrando unas preguntas, ya que te tengo, te las consulto, respecto a la inteligencia artificial que puede detectar un posible delincuente. ¿Estás de acuerdo con ese tema? Se ha hablado mucho en Argentina de esto. Yo tengo muchas dudas al respecto, porque finalmente necesitamos el lado humano del análisis, ¿ok? Y Claro. si el mismo ser humano no puede determinar al 100% que una señal sea realmente un indicio de mentira, pues una máquina menos podría. Yo te puedo decir, hay muchos indicios, pero no los podemos asegurar. Entonces, ¿cómo podríamos hacer que una máquina asegure las cosas? Yo realmente tengo dudas, pero siempre les doy el beneficio de la duda porque la tecnología está impresionante. Pero aún así, yo pienso que no podría ser, en mi humilde opinión, en mi opinión personal. Está bien. Otra consulta dice, alguien dijo, dame un niño y haré de él lo que yo quiera. Es decir, que lo que nuestros niños aprendan, así serán de grandes. Si un niño es criado con padres maltratadores, ¿serán delincuentes? ¿Podrán cambiar? Es muy posible. Finalmente los niños son un reflejo de nosotros, son un espejo de nosotros. Por ahí dice también la idea. ¿Quieres conocer a una persona? Observa cómo se comportan sus hijos. Los hijos se comportan igual que los papás. Pero también hay algo que dice, si tu papá es alcohólico, seguramente tú lo vas a hacer. Y la verdad es que no es así. Puedes cambiar tú el patrón, porque tienes un patrón, una línea, según la educación de tus papás y la cultura de ellos, pero puedes seguirla o puedes modificarla. Tenemos algo que se llama libre albedrío y tenemos la capacidad de decisión, tenemos la capacidad de irnos por otro camino, la capacidad de análisis. Entonces, también hay algo que dice, la manzana no cae lejos del árbol. Quiere decir que siempre el hijo va a ser muy similar a los padres, pero no necesariamente tiene que ser un delincuente aquel hijo que viene de una madre soltera, de una madre violada, de un asesino, no necesariamente, pero sí tendríamos que tener mucho cuidado de que él se vaya por el camino correcto. Qué interesante. Arturo, ¿por dónde te siguen? ¿Redes?
¿Estás en Instagram? ¿Estás en TikTok? Bueno, Por dónde te siguen? estoy en Instagram y en todos lados estoy con el mismo nombre. Instagram, Facebook, TikTok ahora también, y tengo mi canal de YouTube. En todos me encuentran igual, como Arturo Blacayer. Les voy a decir cómo se escribe Blacayer. Black, como se dice negro en inglés, ¿verdad? Y ayer como el día de ayer, pero con doble L, Blacayer. Entonces, aparte aquí debe estar ya el enlace o algo y de ahí me pueden seguir, pueden ver cómo se escribe mi nombre y me van a encontrar. Síganme en Instagram, YouTube, Facebook y, ¿por qué no?, también en TikTok.